Bueno, buenos días para todos. Es un gusto, mucha alegría presentar este momento, pues presentar como el trabajo de varios años de investigación, pues más o menos los 2 años de la maestría y un año adicional con la tesis. En las fotos ven las imágenes de la sede de la cooperativa Alagro, que es el caso por el cual realicé este trabajo, el cual se denomina Contribución del modelo cooperativo en el desarrollo rural, estudio de caso de la cooperativa multiactiva a la Alianza para el Agro, busca de nuevos referentes en la asociatividad rural en Colombia. Bueno, entonces la agenda o el índice para esta presentación es la introducción, el planteamiento del problema, antecedentes, justificación y los objetivos de la investigación. Luego tenemos el marco teórico, donde están todas las teorías que fundamenta la investigación, la metodología de la investigación, donde les cuento un poco el paso a paso que seguí para el proceso. Luego tendremos análisis e interpretación de los resultados, los cuales comprenden 3 momentos. El primero es una caracterización de la base social de la cooperativa Alagro. El segundo son los factores de éxito y oportunidades de mejora de la cooperativa Alagro a la luz de la teoría económica comprensiva durante el periodo año 2017, año 2020. Y finalmente tendríamos la matriz de gestión para el fortalecimiento de organizaciones, que es la propuesta que trae la investigación. Para el cierre, traigo las conclusiones y recomendaciones de todo el proceso de investigación. Entonces, el problema que identificamos, el pequeño y mediano productor de manera individual, en el caso colombiano, tiene una serie de dificultades para el desarrollo de su unidad productiva y el desarrollo general de su bienestar como tal. Dentro de estos problemas identificamos falta de acceso a insumos, falta de acceso a créditos y tecnologías, limitaciones para acceder al conocimiento, limitaciones para acceder a las competencias y capacidades empresariales y administrar su unidad productiva. También se identificó dificultades para vincularse con los mercados y agregar valor a su producto. Y esto genera una débil posición en el mercado. Frente a esta situación, pues la respuesta institucional general en las instituciones del Estado, para el caso como tal, se ha identificado intervención de estas instituciones para resolver este tipo de problemas de carácter rural, pero tienen un enfoque específico, donde se generan accesos de crédito, acceso de financiamiento para la tecnificación y aumento de la productividad, pero para grandes productores ubicados en la región. Mientras para el pequeño productor y mediano productor, las estrategias están más enfocadas a proyectos de corto plazo y a proyectos enfocados al ingreso de los productores, dejando por fuera otras dimensiones importantes de la unidad productiva y de la organización productiva, para este caso cooperativa como tal. Entonces, de acuerdo a este panorama, pues se identifica en la subregión del Oriente del departamento de Antioquia un caso referente, un caso de la cooperativa Alagro, que tiene un reconocimiento en la región, que representa un número importante de productores y que ellos sienten que la cooperativa viene haciendo un buen ejercicio de representación y que es un modelo asociativo a través de la figura cooperativa. Con esas características de este caso, pues lo que busca la investigación es entender cómo ha logrado la cooperativa sostenerse y cómo llega a estas características a través de la teoría económica comprensiva. Digamos que la lupa con la que se analiza este caso es desde esta teoría del profesor Luis Raceto, chileno, el profesor. Bueno, entonces con este contexto, pues se tiene una pregunta sombrilla dentro del planteamiento del problema, que es: ¿cuál es la contribución que hace el modelo cooperativo al desarrollo rural a partir del caso de estudio de la cooperativa multiactiva Alagro? La segunda pregunta que buscamos también resolver en la investigación es: ¿cuáles son los factores que han llevado a la cooperativa Alagro a que se convierta en una experiencia reconocida en la región por su modelo social y empresarial? Y la tercera pregunta que guía toda la investigación es: ¿cuál es el impacto del factor comunidad a la luz de la teoría económica comprensiva en el estudio de caso de la cooperativa multiactiva Alagro?
Con este panorama, pues tenemos unos antecedentes y es que desde los años o la década de los 30 a los años 20, 2020, hemos identificado en ese recorrido, en esta breve historia, dos asuntos recurrentes en la historia del cooperativismo agropecuario para el caso colombiano. El primero es que ha sido un sector que no ha sido representado por los gremios, por la integración cooperativa a nivel nacional, dado que esta integración se ha enfocado más a la representación y defensa del sector ahorro y crédito, por ejemplo, el sector financiero. Y el segundo elemento que hemos identificado en esta historia, en este breve recorrido histórico, es que por el conflicto que hemos vivido en Colombia de más de 50 años, pues este conflicto se ha desarrollado principalmente en las zonas rurales y eso ha afectado la sostenibilidad de este tipo de cooperativas agropecuarias. Otro de los elementos para los antecedentes es la agenda de los ODS, donde identificamos la influencia de las cooperativas rurales en varios de los ODS. Digamos que ha sido una intervención antes de la aparición de esta agenda o los acuerdos de esta agenda por los principios y filosofía del cooperativismo, pero que luego se ratifican a partir pues, de investigaciones en las cuales se sustenta también mi caso y mi estudio. Entonces, ¿qué identificamos? Que desde las cooperativas rurales se viene impactando positivamente el indicador o el ODS de fin de la pobreza, de hambre cero, de educación con calidad, de hecho es un principio cooperativo, la igualdad de género, el trabajo decente y crecimiento económico, la producción y consumo responsable, que también lo vamos a ver de manera muy explícita durante esta presentación, y finalmente las alianzas para lograr los ODS y la intercooperación que las cooperativas también vienen trabajando desde uno de los principios cooperativos. Adicionalmente, dentro de los antecedentes y contexto a este estudio de caso, vemos el PLANFES, que es el Plan Nacional de Fortalecimiento de la Economía Social y Solidaria para Colombia, el cual se convierte en una política pública después de la firma de los acuerdos de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional en el año 2016, y este PLANFES aparece y se diseña en el año 2017 con un espectro de tiempo al año 2032. Su objetivo fundamental es que a través del modelo cooperativo se logre solucionar las problemáticas del conflicto que se generó en la ruralidad para el caso colombiano. Luego viene también el Plan Nacional de Desarrollo, que tenemos vigencia hasta el próximo año, que se denomina Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, donde en una de sus líneas del plan de desarrollo habla de la inclusión productiva y la generación de ingresos para la población vulnerable a través de emprendimientos asociativos. Y ahí obviamente se incluye la figura cooperativa como parte de este fortalecimiento. Y finalmente, de orden departamental, aparece la Política Pública de Economía Solidaria, la cual se aprueba en el año 2017 y tiene un especial énfasis en la promoción y fortalecimiento de organizaciones de economía solidaria bajo un enfoque de desarrollo sustentable y sostenible. Incluso parte del ejercicio y la producción de esta investigación, la idea es sumar a este proceso de la Política Pública de Economía Solidaria. Para ubicación, digamos, geoespacial, el primer mapa que vemos es Colombia con su división de los 32 departamentos. En verde, la ubicación del departamento de Antioquia, donde se desarrolla el estudio de caso. Viene el segundo mapa con el zoom específico en el departamento de Antioquia y su división de las 9 subregiones. Les recuerdo que el departamento está constituido por 125 municipios. Y el tercer mapa le hacemos un zoom específico a la subregión del oriente de Antioquia, donde se desarrolla nuestro caso, que es la cooperativa multiactiva Alagro. Viene entonces la justificación, donde en el primer momento hablamos de la pertinencia. Como les decía, desde el planteamiento del problema, se identifican limitaciones que tiene el pequeño productor de manera individual, desde el acceso al conocimiento empresarial, sus capacidades de gestión, la limitación al acceso tecnológico, a créditos, los altos costos logísticos, los altos costos de insumos y los bajos volúmenes que genera la producción por los pequeños minifundios
de tierra donde se divide pues como la extensión donde estos productores cultivan. Dentro de la pertinencia, pues de la justificación también hablamos de la asociatividad y el modelo cooperativo como parte de esa salida que los pequeños productores toman para resolver esas necesidades y esas limitaciones, entendiendo que desde el modelo cooperativo pues se puede vislumbrar ese doble propósito desde la parte social y la parte empresarial. Luego viene la importancia de la justificación, donde identificamos a la cooperativa Alagro como análisis de estudio de casos referente en la subregión del Oriente, y también hablamos del diseño de una ruta que nos permite seguir, que nos permite aportarle de alguna manera a las instituciones de apoyo y a las organizaciones que de manera autónoma y autogestionaria pues pueden tomar esta herramienta para fortalecer su proceso interno. Y finalmente, dentro de la justificación tenemos el componente de originalidad, que es a partir del análisis de este caso desde la lupa de la teoría económica comprensiva, que nos da un reconocimiento muy especial a los diferentes factores que tienen las empresas, pero en este caso adiciona un factor que es el factor comunidad, que nos permite entender de manera genérica y muy especial las entidades de economía solidaria y para este caso las cooperativas como tal. Bueno, dentro de los objetivos de la investigación tenemos el primer objetivo, el objetivo general, que aquí buscamos analizar la contribución que hace el modelo cooperativo al desarrollo rural a partir del estudio de caso de la cooperativa multiactiva Alagro, ubicada en el oriente del departamento de Antioquia, Colombia, en el periodo comprendido entre los años 2017 al año 2020, en articulación con la teoría económica comprensiva. Viene el grupo de objetivos específicos. Allí el primero está identificar los factores de éxito y oportunidades de mejora de la cooperativa multiactiva Alianza para el Agro a la luz de la teoría económica comprensiva durante el mismo periodo, año 2017 al año 2020. El segundo objetivo específico es analizar el impacto del factor comunidad a la luz de la teoría económica comprensiva en el estudio de caso de la cooperativa multiactiva Alagro. Y finalmente viene la propuesta de la investigación, que es diseñar una matriz de gestión metodológica para el fortalecimiento de las organizaciones cooperativas como referente para el desarrollo rural a partir de la teoría económica comprensiva. Viene entonces el marco teórico. Iniciamos con la teoría económica comprensiva para entender los factores y el enfoque del que nos habla la teoría. Empezamos con el factor trabajo. Desde la teoría económica comprensiva, el factor trabajo se refiere a las capacidades físicas e intelectuales de los productores para ejecutar esas actividades laborales y tiene un enfoque de trabajo asociativo en el momento en que se vincula como parte de la base social de una organización cooperativa como tal. Viene el factor tecnológico, que se enfoca al saber hacer, que tiene que ver con esos conocimientos del quehacer del productor y de la organización, y termina siendo un saber colectivo en la medida que se suma a la base social también de la organización como tal. Viene el factor de los medios materiales, que este se refiere a la tierra, las instalaciones, el equipamiento, los insumos, la materia prima para todo el proceso productivo de la organización como tal. Viene luego el factor financiero, que se refiere a esa cierta cantidad de dinero que le permite a la organización cooperativa y a los demás factores contratar ese conocimiento o ese factor externo a la organización con el cual ella no cuenta. Se refiere, por ejemplo, a la contratación de trabajo o de empleados para desarrollar actividades que no cuenta propiamente la organización con ese conocimiento, por ejemplo. Viene finalmente el factor administrativo o factor gestión, que se refiere a todo el sistema de la toma de decisiones y esa estructura organizacional con el que la cooperativa cuenta. Finalmente, estos 5 factores tienen una estrecha relación y en doble dirección con el factor comunidad, que se refiere a las relaciones integradoras,
a la acción conjunta para resolver las necesidades y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la base social de la cooperativa y su núcleo familiar. Esta combinación de 6 factores nos genera un triángulo virtuoso que se reconocen en las entidades de economía solidaria, para este caso el sector o la figura cooperativa, dado que reconoce unas relaciones de cooperación, de comensalidad, de donaciones y reciprocidad entre la persona o el productor con la organización y desde la organización cooperativa al productor como tal en la entrega de beneficios que se hacen recíprocamente. Viene también la propiedad, donde inicialmente es una propiedad personal y luego viene una propiedad colectiva cuando se hace todo ese proceso de transformación, comercialización de los productos como tal. Y finalmente, lo que nos dice la teoría económica comprensiva es que el factor comunidad y el factor trabajo, para el caso de las entidades de economía solidaria y cooperativas, se elevan a un nivel superior, dado a que estas entidades se conforman por ese trabajo colectivo o ese aporte de los asociados y porque ese factor comunidad tiene que ver con esas relaciones que nos permiten resolver las necesidades. Y eso puntualmente es lo que hace un gran diferencial frente a otro tipo de empresas que conocemos en el medio. Luego tenemos dentro del marco teórico el desarrollo rural, obviamente la definición y el enfoque. Para el caso de la investigación hablamos que el desarrollo se refiere al bienestar, al acceso que tienen las personas a las oportunidades y se retoma el desarrollo rural sostenible con enfoque territorial, porque este tipo de desarrollo contempla dos dimensiones importantes que tocan estrechamente con la propuesta también del modelo cooperativo. ¿Qué nos dice el desarrollo rural sostenible con enfoque territorial? Que reconoce una cohesión social donde habla de la contribución de las sociedades fundamentadas en los principios y valores de la equidad, el respeto por la diversidad, la solidaridad, la justicia social y ese sentido de pertenencia y reconocimiento por el territorio. Además, tiene una dimensión también de reconocimiento de la cohesión territorial, donde dice que los espacios, los recursos y además esos actores que influyen en el territorio, como las instituciones, las organizaciones comunitarias, las organizaciones de productores, tienen una estrecha relación en las dimensiones cultural, política, económica y social, y que de esa manera se hace la construcción de desarrollo rural. ¿Y cuál es la relación entonces que este modelo de enfoque de desarrollo tiene con el modelo cooperativo? Pues desde el modelo cooperativo se promueve el acceso, la democratización de los medios de producción, la distribución de los ingresos de una manera participativa y de esta manera el modelo cooperativo está aportando o redunda a la contribución y al mejoramiento de la calidad de vida de su base social. ¿Cómo? Desde la generación de oportunidades, desde la expansión de las capacidades humanas, desde la capacidad de satisfacer las necesidades y los anhelos que tiene la base social, que inicialmente puede ser por una necesidad productiva y comercial, pero que alrededor del esquema cooperativo hay respuesta a necesidades humanas, a necesidades de capacitación y educación, entre otras. Desde la metodología de investigación, ¿cuáles fueron los pasos o el procedimiento que se siguió en esta investigación? Tenemos entonces que la metodología de investigación es cualitativa. Por ello, el tipo de investigación es un estudio de caso, donde se analizó la evolución de la cooperativa al agro, el desarrollo que tuvo la cooperativa a la luz de una teoría, que en este caso es la teoría económica comprensiva, y nos permitió identificar unos asuntos exitosos y unos asuntos de mejora, en este caso que pueden ser referente para otros en condiciones similares a la cooperativa al agro. Dentro de los instrumentos de investigación se aplicaron la revisión documental, la observación, que afortunadamente inicié el proceso de observación previo a la pandemia y ahorita les voy a contar un poco sobre el tema. Allí también se aplicaron instrumentos
como las entrevistas semiestructuradas y las entrevistas a profundidad. También se identificaron unas categorías que fueron exactamente los 6 factores que nos propone la teoría económica comprensiva que les conté ahorita en la primera parte del marco teórico. Y finalmente se utiliza una técnica de muestreo no probabilístico de experto de selección, donde todos los asociados de la cooperativa fueron susceptibles a entrevistarlos, pero digamos que se hizo una selección de acuerdo a la estructura de la organización cooperativa como tal. Entonces, por ello quise incluir esta diapositiva donde les cuento un poco cómo se conforma la estructura de la cooperativa y luego entender cómo la aplicación de los instrumentos en cada uno de estos órganos de la organización. Entonces empezamos con que la Asamblea General es la reunión de toda la base social, los 226 asociados de la cooperativa Alagro, y es un órgano de decisión. Desde la Asamblea se deciden los miembros que conforman la Junta de Vigilancia, que obviamente son miembros de la base social de la cooperativa y tienen una función de control social y vigilancia. También está el Consejo de Administración, que tiene una función de dirección, y la revisoría fiscal, que si bien se decide dentro de la asamblea, es una empresa o una persona externa a la base social de la organización y tiene una función de revisión y control. Luego, por ley cooperativa en Colombia, se conforman 2 comités, el Comité de Educación y el Comité de Solidaridad, que tienen la función de diagnosticar e identificar esas necesidades educativas y de bienestar que tiene la base social de la cooperativa y que se enfoca a responder a estas necesidades a través de un proyecto educativo socioempresarial que también por ley se debe diseñar para todas las cooperativas en Colombia. Luego viene la estructura ya de administrativa y de empleados de la organización, que es la gerencia que se encarga de administrar y los demás puestos de producción, contabilidad y finanzas y comercialización. En el entorno de la organización como tal, en el entorno externo, aparecen las instituciones de apoyo que son muy importantes reconocerlas para este caso de estudio. Con esta claridad de la estructura de la organización, entonces hablamos ahora sí de los instrumentos que se implementaron. Entonces empezamos con la revisión documental, donde se analizaron documentos como el acta de constitución, estatutos de la cooperativa, análisis de la base de datos de asociados, informes de gestión anuales del periodo 2018-2019 y el proyecto o plan educativo socioempresarial del periodo 2019 al año 2022. Se realizaron 6 entrevistas semiestructuradas con la aplicación de un instrumento llamado Instrumento 1. Allí se aplicaron las entrevistas a 3 asociados de la cooperativa y a 3 asociados fundadores. Aquí hay una característica especial en esos asociados fundadores porque estuvieron en todo el proceso de gestación de la asociación, de la fusión, de la conformación de la cooperativa y hoy continúan siendo parte de la organización como tal. Luego vienen 4 entrevistas semiestructuradas donde se implementó un segundo instrumento que se denominó Instrumento 2. Allí se entrevistó al gerente de la cooperativa y a 3 directivos de la organización, un representante del Consejo de Administración, un representante de la Junta de Vigilancia y un representante del Comité de Educación. Luego vienen 3 entrevistas a profundidad, que ese es el instrumento denominado Instrumento 3, el cual se aplicó a 3 expertos de carácter internacional reconocidos que incluso se citan durante todo el trabajo en el marco teórico, en el estado del conocimiento. Son expertos en asociatividad, economía solidaria e incluso factor comunidad. Ellos son representantes de Uruguay, Brasil y Colombia. El profesor Pablo Guerra de la Universidad Nacional de Uruguay, el profesor Euclides André Mance, quien es el líder en la teoría de redes de economía solidaria, y el profesor Hernando Zavala, Colombia, que es historiador y muy reconocido en el sector cooperativo. Luego vienen las entrevistas semiestructuradas. Allí nuevamente apliqué el instrumento 2, donde entrevisté representantes de las instituciones más representativas para la cooperativa Alagro. Allí están la fundación de la cooperativa CFA, el proyecto Impact de la corporación canadiense y la corporación ProDePaz, que es una corporación ubicada en la subregión y de carácter territorial.
Y el proceso de observación, como les conté ahorita, lo inicié antes del proceso de la pandemia y recuerdo aquí muy bien en el seminario el profesor Carlos Soto que en la asesoría nos decía, escojan un caso, escojan una situación o escojan un modelo cerca donde ustedes puedan vivir con ellos, conocerlos, visitarlos. En esa medida yo empecé el proceso de observación previo, logré realizar 11 visitas a la cooperativa, donde conocí 3 tanques de leches comunitarios en las zonas rurales, los tres tanques más antiguos de la organización. Logré visitar la sede de la cooperativa donde conocí el proceso de comercialización, el punto de venta. También participé en 2 asambleas de asociados, participé también en el Día del Asociado y también participé en reuniones del Comité de Educación como tal. Luego viene imágenes que refuerzan como ese trabajo de campo que logré hacer previo a pandemia y entrevistas, estas sí fueron virtuales obviamente con los 3 expertos de economía solidaria, asociatividad y factor comunidad. Aquí un poco la delimitación del objeto de estudio. Entonces, en la línea del tiempo, ¿cómo fue esa conformación de la cooperativa Alagro? Empezamos con el proyecto Impact de los canadienses en el año 2014, que inicia una intervención en Colombia, donde busca el mejoramiento del desempeño económico de las cooperativas agropecuarias. Entre esas cooperativas o entre esas organizaciones se identifican 4 asociaciones de la subregión del Oriente de Antioquia. Entonces, durante 2014 y 2015 se hace ese fortalecimiento de las 4 organizaciones y se apuesta por la conformación de una alianza lechera que hace una función de representación del productor. Luego, para el año 2016, a ese fortalecimiento del proyecto Impact se suman las administraciones municipales con un proceso de fortalecimiento también de estas 4 organizaciones y se empieza a gestar la conformación de la cooperativa Alagro con la base social de las 4 asociaciones. Entonces, para el año 2017, en el mes de abril, se hace la asamblea de constitución de lo que sería la cooperativa Alagro con estas bases sociales, pero para el mismo año, en el mes de octubre, se genera una renuncia masiva y una deserción de la base social de 3 de las asociaciones de productores que iniciaron ese proceso. Sin embargo, parte de la base social de una de ellas, la asociación Asproler, continúa con el proyecto de conformación y consolidación de la cooperativa Alagro y para el año 2018 continúa fortaleciendo su proceso asociativo de productividad, de fortalecimiento agroindustrial, gestión empresarial y comercialización. Y para el año 2019 tiene un enfoque muy de crecimiento de su base social nuevamente, estandarización del precio justo al productor, comercialización internacional, perdón, cooperación internacional donde se suman otros proyectos y otras instituciones al fortalecimiento de la organización y diversificación del producto. Bien, entonces, el componente o la parte de análisis e interpretación de resultados. Aquí tenemos entonces una caracterización de la base social. Les decía ahorita que Alagro está conformada por 226 asociados, donde su promedio de edad es de 57 años. Su conformación, el 27% son mujeres y casi el 73% son hombres. De esa población de 226 asociados, el 99% son asociados pequeños productores. Y esta clasificación se refuerza por una clasificación que hace el Ministerio de Agricultura colombiano, donde dice, un pequeño productor está considerado en aquel productor que tiene entre 1 y 50 cabezas de ganado. Dentro de la parte de educación, me parece importante aquí que llamo la atención en la parte educativa, porque esto lo vamos a ver ahorita dentro de los hallazgos, y es que Alagro tiene dentro de su base social el 16, casi el 17% de la población no tiene estudios. El 46% de la población llegó hasta primaria, el 20, casi el 21% llegó hasta secundaria y el 14% tiene estudios universitarios entendidos en técnica, tecnología y profesional y el 4% no nos responde.
Otro elemento importante es que el 100% de la base social de la cooperativa se identifica como población campesina. Se caracteriza también por tener una intervención institucional, pero una intervención organizada y coordinada desde adentro de la cooperativa, de acuerdo a sus necesidades. Esto también lo veremos ahorita en las conclusiones y hallazgos. Y la cooperativa tiene 4 líneas de negocios. Esas 4 líneas son la acopio y comercialización de la leche cruda, la transformación de productos derivados de la leche como yogur, queso, entre otros, el almacén agropecuario donde provee su base social de medicamentos para los animales, alimentación para los animales, fertilizantes para sus cultivos. Y la cuarta línea es el crédito para los asociados a través de convenios con cooperativas financieras en la región. ¿Qué identificamos entonces durante el análisis e interpretación de resultados desde los factores de la teoría económica comprensiva? Aquí vamos a identificar en color verde los asuntos exitosos que vimos en cada factor y en color naranja o rojo las oportunidades de mejora que identificamos para cada factor y así sucesivamente para los 6. Entonces vamos a dar inicio con el factor trabajo. Dentro de los asuntos exitosos se identificó la autonomía económica para las mujeres en el proyecto productivo, se identificó el trabajo voluntario desde la base social, el núcleo familiar y los directivos de la organización que sesionan de manera voluntaria, la producción diversificada de la cooperativa y los puestos de trabajo que en el momento del estudio la cooperativa generaba 10 puestos de trabajo dignamente. Oportunidades de mejora, relevo generacional, vimos la edad promedio 57 años, cambio de vocación productiva en la subregión. Por la cercanía que tiene la subregión del oriente de Antioquia al área metropolitana de Medellín, pues Medellín está creciendo hacia esa zona y eso es un riesgo porque, claro, se está urbanizando muchísimo y ahí se genera un cambio de vocación productiva. Y otra de las oportunidades de mejora es que no se tiene un salario definido para el trabajo que realiza el núcleo familiar en su unidad productiva. Para el factor gestión, identificamos asuntos exitosos como la presencia de la cooperativa en el proceso, en todo el proceso económico del asociado, desde la producción, acopio, transformación, comercialización y consumo del mismo desde la organización. Combinación de saberes, y lo vimos en el resultado de los niveles educativos, hay unos saberes empíricos, hay saberes técnicos, profesionales, que se combinan en el quehacer de la organización. Definición clara de roles y funciones en la estructura organizacional, toma de decisiones compartidas, tener el cargo de gerencia ocupado por un profesional, ocupado y pagado a un profesional en áreas afines, herramientas administrativas como plan estratégico, presupuesto anual, proyecto educativo socioempresarial, informe de gestión. Orientación que hace al agro a la intervención de las instituciones de apoyo que llegan a su organización. Diversificación del portafolio de la cooperativa. Entonces la cooperativa inicia por un asunto de el producto lácteo o la leche, pero hoy la cooperativa comercializa otros productos que también cultivan y producen su base social. Y la multiactividad de los beneficios de la cooperativa para responder a esas necesidades de la sociedad. ¿Cuáles fueron las oportunidades de mejora en el factor gestión? La identidad, vimos una importancia en continuar el trabajo de transitar de la identidad de asociado productor a asociado dueño de la cooperativa. Y que los indicadores de gestión de la cooperativa solo se miden la parte comercial y la gestión financiera. Si bien se hace la labor de la gestión social, no se mide y no se informa y no es explícita en la gestión de la organización como tal. Vemos el factor financiamiento. Los asuntos exitosos en el factor financiamiento son el sostenimiento autogestionario y el autofinanciamiento de la cooperativa a partir de su operación como tal, la diversificación de ingresos, y eso lo vimos en las unidades de negocio, y el estímulo económico que hace la cooperativa para que los asociados se vinculen a la educación cooperativa. Entonces, eso se ve en el valor de la leche, en el precio que le pagan de la leche. Crédito con el almacén agropecuario y canal de comercialización.
no solo de la base social de la cooperativa, sino que actualmente Alagro es un canal de comercialización de otras organizaciones pares en la región. Oportunidades de mejora en el factor financiamiento. El desequilibrio entre la inversión de sus excedentes en activos para el funcionamiento operacional y esa inversión de los fondos sociales. Actualmente la cooperativa de sus excedentes lleva solo a fondos sociales lo que le dice la ley. Y ahí estamos viendo una descompensación porque hay un riesgo de crecimiento más en lo económico que en su proyecto social. Viene entonces el factor medios materiales. Allí encontramos asuntos exitosos como el aporte del asociado desde la propiedad, la tierra y los medios de producción, la sede con el que cuenta hoy la organización, que es un aporte institucional, la propiedad, la planta y equipos para su funcionamiento y la formalización de la actividad productiva del campesino a través de contratos de compra y venta de su producto. Oportunidades de mejora: capacitar las personas que lideran los tanques de leche desde el control de la calidad de la misma. Seguimos con el factor tecnología. Allí tenemos como aspectos exitosos la capacitación técnica en habilidades para la vida por parte de las instituciones de apoyo que intervienen en la cooperativa Alagro, conformación del comité de educación y el diseño del proyecto educativo socioempresarial que le da ruta a este comité, la estructura administrativa con cargos definidos y roles definidos, la asistencia técnica que la cooperativa le presta al productor en los sistemas de producción en su finca, y como asuntos de mejora encontramos el conocimiento administrativo es externo a la base social, por lo tanto se contratan esos 10 puestos de trabajo afuera. La necesidad de conocimientos en producción limpia nos manifiestan los asociados, la necesidad de formar y promover constantemente el modelo cooperativo y asociativo, necesidades en conocimientos técnicos y eficiencia, y necesidad de formar a los líderes en los tanques de leche en relación a la calidad de la leche. Asuntos exitosos en el factor comunidad. Allí encontramos la vinculación a los proyectos regionales que hace la cooperativa y ese reconocimiento y liderazgo que tiene, precios justos y estables y puntuales para los productores, regulador de precios de la región. Alagro se ha convertido en un regulador de precios no solo para su base social, sino para otros productores que no están dentro de la organización, dado a que Alagro sube los precios y las acopiadoras también de leche suben el precio. Participación democrática, trato igualitario en los aportes y beneficios, espacios de encuentro entre los asociados, esto lo valoran muchísimo. El proceso de prosumo, dado que el productor entrega sus productos a la cooperativa, pero también consume de esos productos desde el almacén agropecuario y la transformación de los productos, y reconocimiento por parte del consumidor final de Alagro de la naturaleza de la empresa, que es una empresa cooperativa. Aspectos de oportunidad de mejora, necesidades de fortalecer constantemente el sentido de pertenencia, mejoran los canales de información y comunicación de la cooperativa, necesidad de generar más espacios de esparcimiento, necesidad de transformar la visión de asociado productor a asociado dueño y reemplazar las sanciones monetarias por la falta de calidad del producto a sanciones y ejercicios más pedagógicos y sentido de pertenencia. Hasta aquí fueron las categorías que se planificaron en la investigación y nos aparecen 3 categorías emergentes. Seguimos con la dinámica: en rojo son los asuntos a mejorar y en verde exitosos. Entonces encontramos que asunto a mejorar y nueva categoría emergente está el sentido de pertenencia, donde es la capacidad de ser dueño de la organización, y nos aparece en el factor gestión, tecnológico y factor comunidad. Y como asunto es exitoso la participación desde ese modelo democrático que nos aparece en el factor gestión. Y desde la categoría de comunicación, que tiene que ver con esa comunicación e información de la gestión de la cooperativa, nos aparece en el factor gestión también. Razones para estar asociado a la cooperativa. Estas razones tienen una estrecha relación con el planteamiento del problema. Entonces los asociados nos dicen que están asociados por el ahorro en las compras conjuntas, por el acceso a los insumos, mercados, asistencia técnica, acceso a créditos, educación y actividades de esparcimiento y encuentro,
los precios justos y el desarrollo que la cooperativa permite en los eslabones de la cadena productiva y generación de valor y sostenibilidad de la unidad productiva. Para esto, pues la cooperativa genera unas actividades que es lo que les he venido contando como asuntos exitosos en estos factores. Ahí no me voy a detener mucho, más bien voy a dar paso al tercer objetivo, que es la matriz de gestión metodológica, donde allí lo que se hizo fue diseñar una matriz que identifica 3 niveles de organizaciones, se puntúan esos 3 niveles y desde allí se caracterizan cada uno de estos, siendo el rojo el nivel más incipiente y débil, el básico un término medio y el nivel de gestión es el nivel óptimo al que queremos llegar con las organizaciones. Aquí entonces rápidamente les quiero mostrar cómo funciona esa matriz. Me confirman si están viendo el Excel, porque como ahí hice un cambio, no sé si ustedes lo están viendo. Correcto, muchas gracias, profesor. Entonces, ¿qué contiene la matriz? Los 6 factores que ustedes vieron en la teoría económica comprensiva y yo le agrego el factor ambiental, un icono que representa cada uno de estos factores, las preguntas y descripción de lo que se observa en ese factor, un espacio para que el facilitador pueda poner algunas observaciones alrededor de lo que está evaluando, en la respuesta una evaluación de excelente, regular o mala, nos permite pues filtrar, y una respuesta cuantitativa de 3 siendo excelente, 2 regular, 1 malo, y esos objetivos donde se deben enfocar el plan de acción para el fortalecimiento de la organización. Adicional, se entrega una caja de herramientas donde podemos usar material estrictamente relacionado con esa falencia que nos arrojó la matriz. De esta manera se puede hacer pues como el seguimiento a las organizaciones y el plan de fortalecimiento desde la matriz. Para cerrar y redondear, encontramos dentro de las conclusiones que el modelo cooperativo contribuye al desarrollo rural desde 3 dimensiones: la dimensión humana, por los beneficios sociales y el desarrollo de capacidades sociales, organizacionales y empresariales que hace el productor; desde lo económico, porque maximiza los resultados en el proceso, en el encadenamiento productivo; y desde lo territorial, expresado en esas relaciones con los órganos y otros actores en el territorio. Encontramos que la teoría económica comprensiva es una metodología que permite efectivamente analizar este tipo de organizaciones de economía social y solidaria, que las instituciones de apoyo pueden contribuir al fortalecimiento de este tipo de organizaciones siempre y cuando la organización de esa intervención se haga desde la visión de la organización de productores o la cooperativa, desde sus necesidades, y que la matriz de gestión puede ser un aporte para ese fortalecimiento de adelantar procesos permanentes de fortalecimiento interno a la organización. Hallazgos no previstos en la investigación: que el factor gestión iba a lograr un nivel intensivo. Siempre, pues de hecho hay un objetivo enfocado al factor comunidad, pero nos sorprende que en Alagro este factor es intensivo, que la toma de decisiones se ha enfocado a satisfacer las necesidades y aspiraciones de los asociados, y se identifica un riesgo, y es que la pertenencia de asociados grandes en la organización puede afectar la estabilidad y la rentabilidad de esta en el momento en que se vayan a retirar. Hay 4 recomendaciones de acuerdo a esas debilidades que ustedes vieron en los factores, se recogen en 4 momentos. En el factor comunidad es trabajar todo el tiempo y de manera permanente ese sentido de pertenencia de ser asociado dueño. En el factor trabajo es una recomendación no solo para el agro, sino las instituciones del entorno, es la vinculación de jóvenes al proyecto productivo, por lo que vimos en la edad de la cooperativa, edad promedio 57 años. En el factor gestión, la oportunidad de mejorar su balance social y todo el proceso de comunicación e información de esta gestión. Y finalmente, el factor financiamiento, que nos permite materializar las 3 anteriores recomendaciones, y es, desde sus excedentes, aportar en mayor proporción también a estos comités de educación y solidaridad. Hasta aquí es la presentación. Qué pena que me pasé unos minutos con ustedes. Esta es la presentación pues, que recoge como toda la tesis y la investigación para la maestría. Muchas gracias a ustedes.